Bendito y alabado sea Dios, hermanos y hermanas, a todos los que nos está permitiendo un bendito día más y ha puesto en nuestros corazones inclinarlos a escuchar esta bendita palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y que Dios es misericordioso y que no deja de darnos nuestro maná, de darnos nuestro alimento día con día. Así que yo me pongo a los pies de Cristo, me pongo a los pies de Dios, ya habiéndole pedido que su bendita boca santa me la permita, hermano y hermana, interpretar, que me permita ser un instrumento, viniendo limpio de conciencia, sabiendo que con pecado Dios no da revelación y me puede utilizar, habiendo ya orado por ustedes, bendito hermano y bendita hermana, y que nos podamos deleitar en la grandeza de su revelación para estar firmes, para esperar a nuestro Señor Jesucristo en estos últimos tiempos de apostasía, en la verdad y con su luz. Son los deseos de Dios por su siervo, Eduardo Garibay. Así que yo he orado por usted, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que han de escuchar algún día y que Dios tenga predestinados para escuchar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio de algún santo, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan. Yo he orado para que Dios tenga misericordia y nos dé revelación, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita. Así que continuamos con la enseñanza número 110, Salmos 78, 54. Vuelvo a repetir, Salmos 78, versículo 54. Y bueno, los que van dando un seguimiento, benditos hermanos, estamos viendo proféticamente en este Salmo 78 la apostasía después de salir de Egipto, el pecado después de que vieron sus señales, y aún así viendo sus señales y viendo el maná y teniendo todas las riquezas de Dios, se inclinaron a extrañar las ollas de carne, a extrañar la obra de Egipto, ya profetizando a Dios también el día de hoy, acomodando lo espiritual, como lo hemos venido, o más bien como Dios nos ha venido enseñando esta bendita palabra de vida. Así que continuemos. Dice en el versículo 54. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su derecha. Ahora, los trajo a las fronteras de su tierra santa. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Mire, sabemos lo que es una frontera. Una frontera es la división o el término de una nación que divide a otra nación. Es una frontera. Aquí, por ejemplo, en México, la frontera que tenemos nosotros es con Estados Unidos, es con Guatemala, es con Belice, que son los países que nos rodean en México. Y la frontera es la división en donde termina el territorio mexicano y comienza el territorio americano o el territorio guatemalteco. Entonces, esa es una frontera. Ahora, los trajo hasta las fronteras. Es muy importante también esta bendita enseñanza. ¿De qué frontera está hablando aquí? Bueno, acomodando lo espiritual, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me llamó o le llama a alguien y entra por la puerta del redil, Dios nos va guiando para irnos sacando mediante su palabra, mediante su hechura del mundo, hasta llegar a la frontera. ¿Cuál es la frontera? También viene como enseñanza espiritual en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, Moab y la Tierra Santa
de Jerusalén, porque en esa bendita historia viva de Ruth, donde nos maneja el nombre de Noemí, de Orfa y de Ruth, de sus dos hijos y de su esposo, la palabra nos enseña que había hambre en la tierra de Jerusalén y salió a Moab, ¿verdad? Y ahí en Moab murieron sus hijos, su esposo y sus dos nueras, Ruth y Orfa. Noemí simbólicamente representa el discipulado, representa el poder de Dios. Orfa y Ruth representan la mujer de Cristo, los que fuimos llamados, ¿verdad? Y es una enseñanza espiritual para ver precisamente cómo salen de Moab, cómo estas dos mujeres, porque dice Noemí, he escuchado que ya hay comida, que ya Dios nuevamente regresó la lluvia a mi pueblo, voy a regresar. Y efectivamente es en el Nuevo Testamento, vino Cristo, vino la lluvia, vino el perdón de los pecados y así como el Espíritu Santo vino a una misión, vino a buscar adoradores de espíritu y dejarse guiar, porque vamos a ver lo que es la frontera ahorita, con esa historia bíblica. Moab en el Antiguo Testamento representa el mundo. De hecho, Moab viene de una de las hijas de Lot. Cuando fue sacado Lot de Sodoma y de Gomorra, salió con dos hijas y con su esposa. Su esposa se convirtió en sal por estar extrañando las cosas de que estaba dejando, el pecado. También con relación y enseñanza enfocada a Egipto, al mundo, a lo que estamos viendo. Bien, las dos hijas de Lot, Moab y Amón. ¿Va? Entonces, Moab significa lugar de fornicación. Ya sabemos que embriagaron a su padre para que tuvieran descendencia y tuvieron una relación ilícita, porque ellos tenían la ley de Dios ilícita con Lot. Y todo ese pueblo que nació de Moab se llama pueblo de fornicación. Y Moab representa simbólicamente los que nacimos de carne o los que nacen de fornicación. Fornicación con el favor de Satanás, con la relación espiritual de Satanás. Ahora, entonces, ¿qué pasó cuando Noemí sacó a Orfa y a Ruth? Bueno, muy bien, empezaron muy bien las dos, se empezaron a alejar de su ciudad, ¿verdad? Fueron probadas porque Noemí les decía que regresaran atrás, que ella ya era vieja, que no les podía dar hijos, que regresaran a sus casas. Ya, la prueba que Dios permite de las riquezas, de la comodidad, del mundo de Egipto, ¿verdad? Ellas siguieron, pero dice la palabra que llegando a la frontera para pasar de Moab, que era el río Jordán en aquel entonces, de hecho así está geográficamente, porque la tierra de Moab lo divide el río del Jordán, que de igual manera este pueblo, cuando llegó a la Tierra Santa después de 40 años, otra generación, tuvieron que pasar el Jordán, que también tiene simbolismo, para pasar a la tierra de Canaán, la tierra donde mana leche y miel, la tierra prometida. Ahorita le voy a explicar qué es la frontera, ¿verdad? Ahí en la frontera, Orpa le dio el beso traidor a Noemí y regresó, como estamos viendo, como este pueblo que también extrañaba Egipto, porque Dios nos habla de la apostasía, nos habla de lo que pasa hoy, con todas las historias que quedaron plasmadas en el Antiguo Testamento como una sombra. Nos habla Dios. Entonces, Noemí le dijo, yo no voy a regresar, tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra, donde tú mueras yo voy a morir, etcétera, ¿verdad? Ahora, Ruth pasó. El nombre de Orfa no se vuelve a nombrar jamás en la Biblia. El de Ruth aparece en San Mateo, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la historia bíblica
¿A qué entra Ruth a esa tierra? Entra a trabajar a un campo, que del campo era de Boz, que Boz representa a Cristo Jesús, y que empezó con hambre a recoger, empezó a su corazón a una vida nueva, a una vida de obra, a una vida de un campo, a una vida de recoger, de trabajar, hasta que Boz supo lo que hizo, que había dejado su parentela, que había dejado Moab, que había dejado todo, y le dijo, no te vayas, quédate a trabajar en este campo, hija mía, y la sentó a su mesa, la sentó con sus consiervos, le dio agua, que todo tiene simbolismo, muchísimo simbolismo. El libro de Ruth es un librazo de, con relación también a la apostasía y con relación al consejo que Dios nos da para ver quiénes son los que van a ser salvos. De hecho, quizás terminando Salmos, yo le voy a preguntar a Dios, quizás vayamos al libro de Ruth, si Dios me lo permite. Entonces, así, pues Boz se agradó, de hecho termina ese libro casándose con Boz. Y que también de igual manera, alguien que lo dejó todo, alguien que vino a trabajar a los campos, alguien que dejó el mundo, que es Moab, pues entonces bíblicamente el segundo bautizo representa ya una boda con el Cordero, representa ya ser la mujer del Cordero, representa ya estar en su casa y tener una obra y un trabajo. Bueno, entonces la frontera, bendito hermano y bendita hermana, es simbólicamente el segundo bautizo. Es cuando uno terminó ya su discipulado y cuando uno se crucifica juntamente con Cristo, como Pablo dijo en Gálatas 6. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, yo llevo las marcas de mi Señor. Estoy crucificado para el mundo y el mundo me es crucificado para mí. De aquí en adelante nadie me moleste. Esa es la frontera. Porque una vez pasando a tomar la cruz, jamás podemos regresar nuevamente al otro pueblo, al mundo. Entonces, aquí están los dos pueblos, los de abajo y los de arriba. Ahí está la frontera. La frontera es la cruz, la frontera es salir como Ruth y ya no regresar atrás. Esa es la frontera. Ahora, aquí también Dios los hizo salir de Egipto, los trajo en el desierto porque el número 40 tiene también revelación. El número 40 significa una preparación, un discipulado en las manos de Dios hasta ser dignos de pasar a la tierra santa, donde emana leche y miel, que representa ya la obra de Dios. Bueno, entonces dice, los trajo después a las fronteras, aquí está, de su tierra, pero a los que nacieron posteriormente, dice, no al primer pueblo que salió y se murió, a este monte que ganó su mano derecha. Ahora, vuelvo a repetir, no la generación que salió de Egipto, esa murió en el desierto. Todos los que nacieron en el desierto son los que pasaron a la tierra prometida, a la tierra donde mana leche y miel. Y le repito y le voy a decir qué significa eso el día de hoy. También pasar la frontera, ¿verdad? Pasar a la tierra santa el día de hoy, pasar a la tierra donde mana leche y miel. Bueno, una vez que terminé mi discipulado y pasé la frontera, que fue cuando tomé mi cruz, entonces se me da el ministerio para llevar el evangelio como a los primeros discípulos. Una vez que Cristo Jesús los preparó después de 3 años y medio, y una vez que les dio una forma, entonces ellos pasaron a la frontera cuando dejaron redes, cuando dejaron padre, cuando dejaron mesas de impuesto, cuando lo dejaron todo y siguieron a Cristo y se dejaron preparar, ¿ok? Cuando pasaron la frontera fue cuando Dios les dio la tierra santa, que es el evangelio. Y les dijo, por tanto ir, ahí está la tierra santa, ahí está el campo. Por tanto ir a todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Vayan. Ahora, así también en la tierra de Canaán, la tierra prometida,
que Dios les había prometido para que el pueblo viviera y se asentara en ese lugar, cuando el, los que vivían en ese lugar eran los cananeos, los filisteos, que eran, pues, de cierta manera los que habitaban en esas tierras. Ya también profetizaba que Satanás trajo la muerte, trajo un imperio, y cuando vino Cristo Jesús, todo el globo terráqueo era del diablo. Ahora bien, el campo que Dios nos ha dejado y la tierra santa el día de hoy, porque este pueblo que pasó el Jordán, fueron puros valientes, fueron puros guerreros, fueron pura gente que junto con los dos que pasaron, Josué y el otro varón, porque nada más dos que salieron de Egipto pasaron a la tierra y toda una descendencia nueva, se les dio la orden de ir a matar y de ir a quebrar todos los ídolos, a desaparecer todos los ídolos y a posesionarse de esa tierra. Simbólicamente, ¿qué representa ese libro de Josué simbólicamente? Representa que nosotros, por ejemplo, cuando vamos los cristianos a un cerro o a un pueblo que es del diablo, católico o llámese de la religión que sea, entramos nosotros a matar, simbólicamente con esta espada, que es el Evangelio. ¿Cómo matamos? Simbólicamente con el bautizo, los matamos a la carne, ¿verdad? Porque el bautizo representa crucificar la carne juntamente con Cristo y resucitar espiritualmente. Ahora, en el momento en que nosotros con esta espada y con el Evangelio llegamos a un lugar nuevo para matar con esta espada y que se bauticen, en automático, por lógica y con una enseñanza, van a dejar sus ídolos. Que no necesariamente tienen que ser los muñecos que tienen ojos y manos, sino los ídolos son los dioses que aún muchos cristianos tienen, como la avaricia, la codicia, las riquezas, el poder, etc. Bien, entonces ahí está como una sombra el libro de Josué, lo que es esa tierra santa. Bienaventurados los pies que llevan el Evangelio, bienaventurados los que tienen el poder de Dios, bienaventurados los que convencen, porque el que convence es el Espíritu Santo, no convence uno, ¿verdad? Y para poder tener esta bendita bendición de la tierra santa, necesité haber sido, necesité haber cruzado el desierto, necesité haber sido probado, necesité haber sido digno, ¿verdad?, de pasar a esa tierra. Bueno, ahora va a hablar aquí, bendito hermano y bendita hermana, también simbólicamente, porque le voy adelantando. En los tiempos de Josué, cuando pasaron, mientras vivió Josué, el pueblo fue recto a los ojos de Dios. Hubo uno que otro pecado que Dios quitó a esas personas que pecaron, pero la mayoría se entregó y Dios ganó victorias por medio de ellos, representando los primeros representantes de Cristo, cómo fueron ganando el planeta Tierra. Primeramente se empezó por el oriente, por Jerusalén, se empezó también por Grecia, luego se empezó por Asia, luego por Europa, ahí está el libro de los Hechos, y así proféticamente se cumplió la profecía de que antes de que viniera Cristo, el mundo tenía que haber sido evangelizado ya. Y claro que los que lo evangelizaron a través de estos 2000 y fracción de años fueron gente santa, gente que heredó la tierra, gente que tuvo el privilegio por su integridad de que Dios los utilizara. Pero de igual manera, muchos, porque vamos a profetizar, muchos que llegaron a pasar la frontera, muchos que alcanzaron la estatura del varón perfecto, porque una vez que Josué muere, entra el libro de los jueces,
y entra una época de pecado, de pecado, de pecado, de pecado y de pocos, ¿verdad? Que como Sansón, como Barak, pocos que estaban conforme al corazón de Dios y que Dios los utilizaba para librarlos a las generaciones venideras de la opresión Débora. Bueno, entonces, vamos, le adelanto para profundizar. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, y ahorita lo va a poder entender, a este monte que ganó su mano derecha. ¿Por qué? El monte, hasta el día de hoy, está en la Tierra Santa. Bueno, en la que era Tierra Santa, porque ya no es Tierra Santa, lo que hoy es Jerusalén. El monte de Sión, el monte donde se construyó el primer templo, donde se construyó el segundo templo y donde están tratando y procurar de construir el tercer templo. Ahí los trajo este monte. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que hemos visto también la representación y el simbolismo de lo que es un monte. Un monte es estar nosotros, una estatura espiritual, poder ver desde arriba, poder discernir entre el bien y el mal, poder ver a nuestros enemigos y ser de arriba, que ganó con su mano derecha, porque efectivamente también proféticamente Cristo Jesús, en el momento que venció al enemigo, Él ganó todas estas bendiciones que Dios preparó de antemano para los que iban a creer, que Él ganó con su mano derecha. Dice, echó a las naciones de delante de ellos. Aquí está proféticamente lo que le decía en el libro de Josué. Usted lo lee y va viendo cómo fue echando a esos cananeos, a esas tribus feroces, ¿verdad? Que habitaban y cómo fueron ganando y Dios les fue repartiendo la tierra a los 12 hijos, a los 12 patriarcas, cómo les fue repartiendo la tierra, así también, ¿verdad? Dios fue repartiendo el planeta Tierra en México, en China, en Japón, en todo lugar fue repartiendo el evangelio para que se cumpliera su profecía. Y cómo fueron echando, porque de igual manera usted ve el libro de los Hechos y cuando se bautizaban 5,000, 4,000, precisamente, simbólicamente, como ya le dije, en automático murieron a Satanás, murieron a la carne y fueron ganando este pueblo para Dios. Echó las naciones delante de ellos. Y así también el Evangelio. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, y bendito pueblo de Dios, que Cristo Jesús lo dijo muy claramente. Y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. Él echará esas naciones. Él echará esos demonios. Él, no nosotros, porque no es por obras. Entonces, aquí se echó y la gloria siempre es para Dios. Las naciones, aunque ellos como instrumento son los que pelearon, son los que desenfundaron espada, son los que pelearon cuerpo a cuerpo, pero la victoria fue de Dios. Dice, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar a sus moradas a las tribus de Israel. Ahora, con cuerdas, también muy importante todos estos simbolismos, ¿verdad? Con cuerdas. Fíjense que dijo aquí que en esa tierra tenían que estar tribu con tribu en las tierras, ¿verdad? La tierra de Dan, la tierra de Rubén, de Neftalí, que Dios les dio, tenían que estar juntas, no esparcidas, no regadas. En Jerusalén, esa tierra prometida que Dios les dio, está en medio de lo que es Egipto geográficamente y de lo que es Siria, que representa el mundo. Entonces, este pueblo de hecho está arriba, a Egipto está abajo, la otra nación también está abajo. Egipto, lo que es Israel, lo que es Jerusalén, está arriba. Ya profetizando Dios también los dos pueblos, ¿verdad? Que nosotros íbamos a ser un solo pueblo, como en la oración que hizo Cristo Jesús, porque vamos a hablar de las cuerdas. En San Juan 17,
antes de que Cristo Jesús fuera a la cruz, oró y le dijo, Padre, Padre Santo, yo te pido que estos, los que me han seguido, sean uno, Señor, uno solo. Como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, Padre, que ellos también sean uno solo. Y claro que el Espíritu Santo nos viene a ser un cuerpo, nos viene a ser un pueblo, nos viene a ser una majada de Cristo Jesús, nos viene a ser un rebaño, como lo vimos, ¿verdad? Juntos. Esas son las cuerdas. Que aunque unos estén en China, otros estén en Japón el día de hoy, pero hablamos una misma lengua, damos un mismo testimonio, estamos en un mismo sentir y somos de Cristo y somos el pueblo de Dios. Alabado sea Dios, porque qué bonitas profecías, bendito hermano y bendita hermana, que por medio de Cristo, todo esto que era una sombra, se iba a llevar espiritualmente. Bueno, entonces dice, con cuerdas repartió, sus tierras repartió. Y es muy importante porque este es en heredad. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque como habíamos dicho, ¿verdad? El que yo esté aquí en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México, tiene su casa, estoy en la delegación Gustavo Amadero o en la alcaldía Gustavo Amadero, estoy yo en la avenida Salvatierra, número 56, Colonia San Bartolo, Atepehuacán, a unas cuantas calles del Metro Politécnico. Ahora, Dios me dio por heredad aquí, esta pequeña zona. En su tiempo me dio por heredad también el Carmen, en el estado de Hidalgo, me dio por heredad San Felipe de Jesús, me dio por heredad el sur, Milpalta, algunas casas, me dio por heredad, es una herencia, ese es el campo que nos trajo Cristo Jesús y esa heredad es servirle. Es estar haciendo su obra, es una herencia, es un campo. ¿Y por qué es una herencia? Porque esta dádiva, este regalo me lleva a la vida eterna. Entonces dice, con cuerdas repartió sus tierras. ¿Y repartió a quién? No como hoy las iglesias apóstatas que dan un papelito y dicen ya eres apóstol, ¿verdad? Y tú te vas a hacer cargo y vas a ir a la cárcel o vas a ir a tal lugar. No. En este lento camino, el único que reparte es Dios. Y sí, si ellos reparten, no viene de Dios. No están en la verdad. No tienen la herencia. Están engañados. Ahora, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Y así, bendito hermano y bendita hermana, en esta tierra que Dios me ha dado, a los que hemos terminado un discipulado, a los que hemos pasado la tierra de Moab a la tierra prometida, y estamos trabajando en su obra, estamos habitando en una cuarta dimensión, estamos habitando en un monte, estamos habitando en una obra, estamos habitando en el Edén que perdió Adán y Eva, que simbólicamente es arar, es sembrar, es regar, es cuidar. O bien, simbólicamente es ser pastor, tener ovejitas, apacentar al rebaño. Dios nos habla con multiforme simbolismos y enseñanzas para conllevar amar a Dios y amar al prójimo, que es una heredad. Entonces, el llegar a la estatura del varón perfecto y poder lavar pies es una herencia. Es una herencia que nos hace habitar en nuestras moradas, porque nuestras moradas son nuestros cuerpos, y nos hace habitar en la tierra que es el Evangelio, que es la obra de Dios. Bueno, dice, fíjese bien la profecía. La vamos a hablar de los que alcanzaron una estatura espiritual, hablando principalmente de hace 100 años para acá, que empezó a darse lugar a la profecía de la apostasía. Y no de los discípulos,
sino de los que alcanzaron la herencia prometida, que es el ministerio. El ministerio. Ahora fíjense lo que dice. Pero ellos, no nada más en el desierto. Ahora, ya estamos hablando de la tierra prometida. Pero ellos tentaron otra vez. En el desierto también lo tentaron. Otra vez. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Ahora, le digo rápidamente, en resumen, cuál fue el pecado principal que estos hombres hicieron siendo primogénitos de haber heredado tierras y qué fue lo que hicieron. La orden de Dios era matar y no dejar a nadie con vida y destruir ídolos, y en la tierra que Dios les iba a posesionar no tenía que haber otro pueblo. De igual manera también, nosotros, los representantes en las congregaciones, únicamente debe haber pueblo de Dios. Santos. Ahora, estos, como aquellas naciones tenían oro, plata, ¿qué cree que hicieron? Les perdonaban la vida, pero los hacían tributarios. ¿Qué es tributarios? Que les decían, te vamos a dejar la casa en donde estás, es nuestra tierra, pero vas a pagar una renta. Ya profetizando hoy la mercadería, profetizando hoy los pastores fraudulentos, los pastores que permiten el pecado en las congregaciones, que son alcahuetes a cambio de un tributo, a cambio de dinero. Y transgredieron la ley de Dios y se rebelaron. Usted lee Josué y la orden era a todos expulsar de la tierra santa, a todos, no dejar a ningún filisteo. Que hoy un cananeo, un filisteo de esa tierra es alguien que está practicando el pecado. Por eso habla de una tierra santa. La palabra santa es consagrado, sin pecado. Bueno, entonces, aquí está. Y muchos otros pecados, ¿verdad? Porque aparte de eso, hicieron otros pecados, hicieron dioses, adoraron dioses, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres en el desierto, ¿verdad? Dice, se volvieron como arco engañoso. Mire la profecía como una sombra de lo que iba a venir. Bendito hermano y bendita hermana, ¿no? El arco representa un instrumento y una herramienta de guerra. Y sabemos que un buen arquero que tiene flechas, un buen arquero no falla. Ahora, hemos hablado que si yo desobedezco el pacto de Dios, en automático el furor y la ira de Dios es entregarme al otro rey, que también es un guerrero, Satanás, y que me voy a convertir en ejército del diablo, y que el diablo me va a equipar también, y me va a dar un arco o una espada, que es su sabiduría, para engañar. Y que con ese engaño Satanás ha matado a mucha gente por medio de estas congregaciones o por medio de estos que alcanzaron una estatura algún día espiritual, pero que por la codicia, la avaricia y el poder transgredieron y se rebelaron con el mandamiento como ministros de Dios y cambiaron la gloria de Dios por lo temporal y fueron engañados. Y en automático Dios les quita la revelación, les quita la espada que mata la carne y les da Satanás una espada y un arco que mata el espíritu. Claro, si uno se deja. Y engañan con su boca el día de hoy. Por eso dice, por eso es una sombra. Recuerde, la Biblia es profética, bendito hermano y bendita hermana. Todas las historias que Dios permitió en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo que iba a venir. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice a los mansos, a los humildes. Dice, se volvieron como arco
engañoso. Dice en el 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Ahora, aparte de que fueron o hicieron tributarios, ¿sí? Ellos simbólicamente en las partes altas hacían como hacían los cananeos, que ponían sus altares y adoraban a sus dioses. ¿Qué significa esto? Simbólicamente. Satanás nos trae un monte. Remontémonos con Cristo Jesús en la tentación del desierto, en la prueba del desierto. En la última tentación, Satanás lo sube a un monte, a un lugar alto, para que podamos profundizar. ¿Qué representa el poder alto? Altivez. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? ¿Cuál es el monte que la serpiente le trajo a Adán y Eva? Vas a ser como Dios, como el Altísimo. Te van a aplaudir, te van a reconocer, te van a tocar tu mano para besarla, te van a decir, oh pastor, pastor. O como a los fariseos, rabí, rabí, que les gustaba las saturaciones en la plaza, les gustaban los primeros lugares, les gustaban que les... Y parecían reyes, impecables, muñequitos de porcelana por fuera. Y la gente los adoraba. Entonces, la altivez, la soberbia es un fruto que en automático viene cuando yo me rebelo. Ahora bien, ahí adoraban, ahí sacrificaban a sus ídolos. De igual manera, yo como altivo, en ese monte, claro que también voy a meter dioses de prosperidad, que hemos hablado. Ya le he dicho, ¿qué significa un ídolo o un dios? Dios significa a alguien de quien yo dependo totalmente de él y le tengo toda la confianza, alguien superior, un poder superior a mí, donde le rindo mi tributo y me humillo para que me bendiga, para que me dé lo que le pido. Eso es un Dios. Ahora, los ídolos de hoy, como hemos hablado, cuando Dios les pide que dejen y que tomen su cruz y que dejen sus ídolos como sus negocios, como al rico, que Cristo Jesús le dijo, ¿quieres vida? Ve y vende todo lo que tienes, deja tus empresas y ven y sígueme. No pudo. Adoró más otros dioses. Y ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que le quite tiempo de derramar la sangre, de darle su vida a Dios y de ser utilizado para su obra, todo lo que le quite tiempo no es de Dios, es del otro Señor. Y muchos quieren servir a dos señores como estos. Porque estos seguían adorando, seguían teniendo el templo, seguían diciendo Jehová, Jehová, pero seguían teniendo el becerro de oro. Que ese Dios es de libertinaje. Querían. ¿Y qué dijo Dios? Dios les llama a ellos tibios. Bueno, entonces, fueron tributarios, fraudulentos, empezaron a meter dioses que no tenían que meter de otras naciones, porque de igual manera, esos dioses que meten hoy en las congregaciones, y yo le repito, aunque no tenga gente, no me importa el juicio, me importa lo que Dios me vaya a hacer cuando me llame. Yo siempre lo voy a repetir, escuelas, trabajos, ya siendo un representante, ¿verdad? Cuidadito con que yo meta esos dioses que me hacen altivos, que me hacen soberbio, que me hacen como Dios. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, lo que enseñan hoy en las congregaciones. Ahí está el meter y hacer sacrificios a esos dioses. Porque hacer sacrificios a esos dioses es que yo lo incite en la congregación a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes al mundo, que manda a sus hijos a las escuelas del mundo. Eso es sacrificar. Eso es echar a mi hijo a Moloc.
Porque ya he dicho, ¿verdad? Instruye al niño en este camino, que su ley quede en su corazón, prepáralo, somos extranjeros y peregrinos, y muchos otros dioses. Yo hablo de los principales que a cambio dan riquezas y poder. Proféticamente, bendito hermano y bendita hermana está aquí. Ya le expliqué qué es esto. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Ya, simbólicamente, porque muchos dicen, nosotros ya no somos católicos, ¿eh? Nosotros ya no tenemos imágenes, ay, pobrecitos. No saben que la Biblia era una sombra. No saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque hoy las imágenes que tienen ojos, tienen manos, tienen pies, no hablan, son todos los dioses que trajo Satanás, que ya le he nombrado muchos de ellos: el internet, el Facebook, los trabajos, las escuelas, la sabiduría del mundo, y todo lo que sea en contra de la cruz y de consagrar mi vida a Dios no es de Dios. Y todo eso me hace altivo. Cualquier camino, sea boxeador, sea cantante, sea artista, sea diputado, sea un emprendedor de negocios, todo me hace altivo, todo me hace soberbio. Estoy derramando mi vida y dando mi vida a esos dioses que simbólicamente eran de talla. Ahora, ¿cuál es el problema? Le enojaron. Ese es el problema. Le enojaron. ¿Sí? Y acuérdense que estamos viendo de los que entraron a la tierra prometida. Aquí estamos hablando ya de representantes. Vea, le provocaron a celo, a celo, a celo. Yo recuerdo, ¿verdad? Alguna ocasión que Cristo Jesús hizo un azote de cuerdas porque tuvo celo por la casa de su padre, cuando hicieron mercadería en la casa de su padre. O sea, celo es cuando yo fui comprado, porque Cristo Jesús me vino a desposar, me vino a sacar del mundo y me vino a desposar para ser de Dios, para no fornicar, para no adulterar. Ahora, yo tengo un Dios y un Señor celoso, que no me permite ni estar coqueteando, ni estar volteando para atrás a ver a Satanás, ni a su mesa. Porque es tan celoso que si yo volteo para atrás me convierte en sal. O sea, aquí el amor a Dios, que es el primer mandamiento, es una fidelidad de no ir a fornicar o ir a adulterar. En el caso de fornicar, siendo discípulo; en el caso de adulterar, siendo un representante. Ahora, le provocaron hacerlo con sus imágenes de talla, que solo trae Satanás. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, hoy esos dioses me quitan el tiempo para pasar con mi esposo. Me quitan el tiempo para ocuparme de apacentar a las ovejas. Bueno, dice en el versículo 59. Lo oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Cuando uno cree, cuando uno comprende y cuando uno ha visto la ira y el celo de Dios, no nos queda a nosotros más que rogarle a los incrédulos, a los que todavía no tienen un tamaño espiritual, que conozcan al Dios verdadero, que no le provoquen a ira, que no le provoquen a enojo, porque si Dios amó al mundo de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se perdiera y tuviera vida eterna, también este mismo Dios, así como mandó a su Hijo para llamarnos, también la palabra aborrecer es hacer a un lado, en su furor, en su ira, como ya lo hemos visto. Y está hablando de su pueblo, está hablando de los que vieron maravillas. Ahorita está hablando de los representantes que pasaron a la tierra de Canaán, ¿sí? Para que no digan que la salvación no se pierde, que Dios es bueno, que Dios es amor. Sí. La salvación
uno la desprecia y la tira a la basura. Entonces, y en gran manera aborreció a Israel. Aborrecer es hacer un lado. Dice en el 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Y aquí está. El pecado paga un salario es la muerte. No contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Aquí está. Las vírgenes insensatas, aquí está. Dejó, por tanto, el tabernáculo. Porque en ese tabernáculo habitaba el Espíritu Santo por medio del arca, el testimonio. ¿Sí? Y donde no habita Dios, son de carne, son de abajo, son terrenales. Donde habita Dios, son iluminados, son seres espirituales. Sin Dios no somos nada. Entonces, aquí está. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, hablando del tabernáculo que se le dio la orden a Moisés conforme al modelo que se le mostró y que 40 años estuvieron y que ese tabernáculo pasó también ese lugar, dejó de habitar. Se fue Dios ahí. De hecho, bueno, nosotros nos remontamos, ¿verdad? En la historia de Josué, de cómo el tabernáculo se lo llevan los filisteos cuando vinieron ¿cómo se llama esta enfermedad? De bolas de cáncer. Tiene un nombre especial en el Antiguo Testamento, ¿va? Y les vino enfermedad de muerte a los filisteos y se pasaban el arca de un lugar a otro, ¿verdad? Y de hecho también, pues cuando lo pusieron a su dios Dagón, que amaneció postrado y luego amaneció el puro tronco. Tumores malignos, dice la Biblia, que les mandó a cada, hasta que lo dejaron con una vaca. Bueno, todo tiene simbolismo, ¿va? Pero bueno, les quitó la presencia, les quitó, ya se cansó Dios y los quitó. Dice, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Ahora, entregó, por favor, hermano y hermana, a mí me han criticado mucho por esto, los que han tenido el privilegio de dar un seguimiento al Antiguo Testamento, todo concuerda. Recordemos, esto es una ley escrita que está sellada y que se cumple el día de hoy. Y entregó a cautiverio su poderío. Sí, los que alcanzaron en la estatura del varón perfecto, tenemos poder para derrotar a Satanás. Tenemos las armas forjadas por Cristo Jesús, que no son de este planeta Tierra, para destruir fortalezas. Pero, así como Dios, su pueblo, le dio poder para vencer al enemigo, también se lo quita. Por eso es que Cristo Jesús no pecó y venció al enemigo, con el poder de Dios. Ahora, les quita su poderío es cuando les quita su presencia, cuando les quita el Espíritu Santo. Y mire, entregó a cautiverio su poderío. Los que eran un instrumento de poder, los entregó a cautiverio. ¿Qué es cautiverio? Cautiverio viene de preso. La bendita palabra nos dice que Satanás vino a meternos a una cárcel con su mesa para no poder laborar, para no poder trabajar. Yo le doy más o menos una enseñanza para que pueda entender. Un empresario tiene 20 años trabajando en su empresa, pero invadió impuestos y lo cacharon. Fueron y lo aprendieron.
y lo metieron a la cárcel. ¿Podrá seguir atendiendo su empresa? No, no, no puede seguir trabajando. Está preso, con 4 paredes. Y ahí es otra vida, ahí es otra obra. Porque aquí en México y en muchas partes del mundo, en las cárceles están obligados a trabajar dentro de las cárceles, a pintar. Otros trabajan haciendo la comida para los presos, otros trabajan lavando las ropas, pero es otra obra, ya no la obra que yo tenía. De igual manera, Cristo Jesús y Dios nos trajeron una obra, un campo, un Edén, y Satanás nos encarceló, nos llevó cautivos a su mesa para no poder salir de ahí. Porque el único que tiene la llave para abrir esa cárcel, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Pero no a los que alguna vez tuvieron un tamaño espiritual, gustaron de un don, gustaron de la libertad y traicionaron. Esos, Dios los regresa nuevamente a donde estuvieron, nuevamente a la mesa del diablo, nuevamente al mundo, pero ya no tienen la llave, ya no tienen la salida. Y lo dice en Hebreos 6, capítulo 6, así lo dice. Y los que alguna vez fueron iluminados con el segundo bautizo y gustaron del don celestial de un ministerio y recayeron, no dice que cayeron, recayeron, porque Dios es un Dios misericordioso, que el que practica el pecado es el diablo, como este pueblo. Fíjense, y recayeron, es imposible, dice Dios, que sean otra vez iluminados. Ya no, es imposible. Por eso yo no estoy de que oremos, hermanos, porque hay luna, y oré y me espanto, porque todavía estoy viendo yo, por ejemplo, ahí en YouTube, hay todos los de carne que les gusta el chisme, porque en esas portadas que dice que cristianas, mira lo que hizo el pastor de Colombia, mira lo que es el pastor, esto es demoníaco. Por favor, hermanos, son del diablo. Por el amor de Dios, ¿qué quiere que haga? ¿Que tenga frutos buenos? Pues no, el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y si yo me la voy a pasar juzgando y criticando a un pueblo que ya no tiene solución, no estoy cumpliendo con las cosas de Dios, estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo mercadería, porque estos tienen miles de visitas y se vuelven famosos. Y no crea que ponen eso para dar un mensaje sano, lo ponen para embolsarse dinero. Y ahí están las ovejitas, más bien los cabritos, pero no son ovejitas. Tienen su propio fruto, les gusta el chisme, les gusta que les rasquen el oído, no les gusta escuchar la verdad, porque usted ve, la verdad está aquí. ¿Y cuántas personas han tenido la oportunidad de escuchar? ¿Y quién da un seguimiento? Entonces, algún día va a haber un juicio, ya se acerca, hermanos y hermanas. Entonces, y entregó a cautiverio, ahí está, son del mundo. ¿Cómo puedo yo reconocer un cristiano que esté en cautiverio? Muy fácil, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, están en el mundo, están en sus empresas, están en las escuelas, están haciendo y teniendo dioses como cualquiera, menos en la cruz de Cristo, haciendo lo que Cristo Jesús hizo todos los días, haciendo lo que Pablo hizo todos los días, haciendo lo que Pedro hizo todos los días. Bueno, es ahí está. Y entregó a cautiverio su poderío, que era su herramienta, y su gloria, o sea, su poder en mano del enemigo. Porque este pueblo, nosotros somos la gloria de Dios. Somos la gloria de Dios como herramienta, como esposa. ¿Sí? Así es también, ¿verdad? Una esposa que me fue infiel, una esposa que amó más al vecino o amó más al rico de al lado. ¿Sabes qué? Yo te amé,
yo te quise, te entrego al engaño, porque ese nada más quiere tu cuerpecito, ¿verdad? Y una vez que ya te haya utilizado, te va a botar, te entrego ahí. Así también, bendito hermano y bendita hermana, recuerde para qué está Satanás, cuál es su función, cuál es su trabajo, para qué Dios lo permite. Pues ciertamente también, aparte de que Dios lo utiliza para probar la fidelidad, también Dios lo utiliza para entregar a los rebeldes, a los insensatos, a que sean alimento de Él, a que sean instrumento de Él, a que queden engañados. Hasta que venga Cristo Jesús y venga entonces el juicio final. Pero por lo pronto, pues ya tienen el furor y la ira de Dios. Dice, entregó también su pueblo a la espada. Otra cosa muy importante. Pongamos atención. Claro, todo fue físico en aquel entonces. Con simbolismos, con ejemplos. Recordemos, bíblicamente acomodando lo espiritual, hay dos espadas, que son las dos sabidurías. La espada de Cristo Jesús, que es la verdad, y la espada de Satanás, que es la mentira, y que ha matado a muchos. Esa espada. Ahora, ¿yo soy rebelde? ¿Yo no cumplo con el pacto? ¿Va a permitir Dios que la sabiduría de Satanás la crea yo? ¿La crea y me vaya engañado, muerto espiritualmente, y que esa sabiduría me tenga ya? Y recuerde, ¿se me va a dar en automático un arco de engaño? ¿Se me va a dar en automático ese rey de abajo? Y Dios lo va a permitir. Me van a dar armas y voy a ser su títere y su herramienta para ir en contra de Dios. Esos son los dos pueblos que están predestinados. El del diablo, que ya lo vimos ayer o antier, y el de la mujer. Bueno, entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Ahora, se irritó. También veíamos ayer el enojo y la ira. La irritación. Hablamos de la ira, hablamos de irritar, donde ya está escrito. Lo que más le provoca a Dios ira es una infidelidad. Es tomar del anatema, de lo que nos está prohibido. Eso lo irrita. Y este es el Dios verdadero. Y le digo, hay muchos que le van a decir, no, hermano, eso era en el Antiguo Testamento. No. Dios es otro hoy en el Nuevo Testamento. Y una vez le digo, bendito hermano y bendita hermana. Y le voy a poner un razonamiento muy obvio para quitar la enseñanza de Satanás, que no conoce a Dios en este caso. Ponga atención a lo que le voy a decir. Si este pueblo no participó de la sangre de Cristo Jesús, ni del Espíritu Santo, ni de los bienes venideros, y fue un pueblo que estuvo en carne, con una ley y con cultos terrenales, como una sombra de lo que iba a venir. Si Dios no los perdonó, ¿cuánto mayor castigo pensaréis que en este pacto, si los sacrificios de animales, esa sangre de animales inocentes que se daban cada año por el pecado, a Dios le causaba ira y molestia, a la ley del primer pacto como una sombra de lo que iba a venir? Y si Dios mandó el diluvio, si Dios mandó quemar Sodoma y Gomorra, si Dios mandó la deportación babilónica, si Dios en el tiempo de los jueces vemos toda la opresión del enemigo, si Dios no los perdonó, si quedaron postrados en el desierto, si quedaron en cautividad, si Dios no los perdonó, quiero decirle que Dios no se equivoca.
que no es otro. Dios es el mismo. Dios no puede decir, ay, me equivoqué, ahora voy a ser diferente. No, ponga atención a lo que le voy a decir. Bendito pueblo de Dios. En este pacto es peor al que tiene un fruto, como en el primer pueblo, es peor, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Que cuanto mayor castigo pensaréis, el que pisoteare la sangre de Cristo y la tuviere por inmunda, y tuviere por inmundo todo el plan de salvación, el sacrificio y la cruz de Cristo Jesús y su sufrimiento. Por eso dice que el diluvio, Sodoma, Gomorra, en el Nuevo Testamento está en Pedro, que fueron puestas por ejemplo en el Nuevo Testamento, en este nuevo pueblo, fueron puestas por ejemplo para los que querían vivir impíamente. Por ejemplo, entonces, hoy es peor todavía que en el primer pueblo. En el primer pueblo morían a la carne, o sea, se les paraba el corazón con una espada física, ¿verdad? Quedaban pues todos en... aquí simbólicamente es peor, porque hoy la muerte es espiritual y es más horrorosa. Yo preferiría 1000 veces o 1.000.000 de veces que mi corazón se parase a que Dios se separase de mí y quedara en cautividad y fuera una herramienta de Satanás. Yo lo preferiría 1000 veces. Entonces, todo era una sombra. Hoy es más espantoso. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, no tenga, entregó también a su pueblo a la espada. Por eso es muy importante, ¿verdad? Porque en el momento en que yo me rebelo, Dios me entrega a que crean la mentira. Me entrega congregaciones que crean, y ya estamos hablando de ya de representantes, para que yo crea y me quede ahí muerto. Los entregó a espada y se irritó contra su heredad. Se irritó. Porque en el momento que los entrega a espada, en el momento que los entrega al adversario, en el momento que les quita la vida, pues ese es el furor, esa es la irritación. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora, ya quedan pues unos 10 versículos más o menos de este Salmo 78. Yo espero que sea de edificación cada salmo, cada enseñanza. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo se lo digo delante de Dios. Si yo invento algo que no me haya revelado Dios y que no sea y que no concuerde, Dios me va a pedir cuentas de cada palabra. La enseñanza es para edificación. Yo delante de Dios le digo que esta es la verdad. Y ya le he dicho yo anteriormente, Dios me sigue permitiendo seguir. Yo le he dicho a Dios que me quite y me desbarate el día que yo soy un instrumento del diablo y meto una mentira. Recuerde que aquí no pedimos ni ofrendas, ni diezmos, ni nos interesa los aplausos ni nada. Yo espero que cada enseñanza sea para vida, sea para que dé un fruto. Así que me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.